El señor Reddit dice. Esposa infiel que me abandonó durante mi hospitalización ahora busca perdón después de 12 largos años. Hola, soy Jason, hombre de 47 años. Quiero compartir un episodio de mi vida aquí para recibir algunos consejos. Esto se remonta a hace 12 años, cuando estaba casado con Susan, mi primera esposa. Estuve casado durante 7 años y teníamos 2 hijos, Laura y Lucas, que en ese entonces tenían 5 y 3 años. Llevábamos una vida normal hasta que un día fatídico todo cambió. Una mañana, cuando iba conduciendo hacia mi oficina, un vehículo a toda velocidad viniendo en dirección contraria chocó contra mi auto. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una cama de hospital, cubierto de vendas y yeso. La enfermera me informó que había despertado después de 2 días en coma. Sostuve la mano de mi doctor y le agradecí por salvarme la vida. Estaba agradecido por esta nueva oportunidad, pero no sabía el desastre que estaba por venir. Después de una semana de tratamiento, mi médico me informó que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que probablemente nunca volvería a caminar. Me derrumbé. Susan también se vino abajo con la noticia, era evidentemente difícil para ella porque tendría que encargarse de la casa y de los niños en todos los aspectos. Caí en depresión, incapaz de comprender mi vida en una silla de ruedas. Pasaba mis días mirando las paredes vacías de la habitación del hospital, maldiciendo cómo mi vida se había desmoronado. Me aterraba pensar que nunca podría jugar fútbol con mis hijos, bailar con mi esposa o volver a ser libre. Para empeorar mi miserable situación, Susan dejó de visitarme. Al principio, traía a los niños 3 veces por semana. Esos momentos con mi familia eran los únicos por los que vivía. Pero con el pasar de los días, sus visitas se volvieron cada vez más escasas. Le suplicaba que trajera a los niños, pero decía que ellos no querían visitarme tan seguido. Me sentía desesperanzado. Luego, un día, me entregó los papeles del divorcio diciendo, definitivamente no puedo pasar mi vida con un hombre discapacitado. Aún soy joven y deseable. Merezco un hombre normal. Mentiría si dijera que no lo veía venir. Percibí la inminente separación cuando empezó a ser fría conmigo, pero no esperaba que fuera tan pronto. Un mes después del accidente, algunos amigos me informaron que habían visto a Susan paseando de la mano con un hombre de mediana edad, probablemente de unos 50 años, en cafeterías y centros comerciales por las tardes y fines de semana. Algunos decían que ya tenía una aventura antes del accidente y otros que su desesperación la llevó a buscar a ese viejo gordo y gruñón. Apenas habían pasado 2 meses desde el accidente, ni siquiera había sido dado de alta y ya me entregaban los papeles del divorcio. Puede que suene tranquilo escribiendo esto ahora, pero en ese momento no lo estaba. Estaba desconsolado, devastado y con el corazón roto. Atado a una silla de ruedas, en la ruina y divorciado, sin ingresos ni ahorros. Tras pagar los gastos del hogar y la educación de los niños, no quedaba nada para ahorrar. Por suerte tenía un seguro que cubrió una parte de las cuentas del hospital. Tuve que liquidar mis ahorros para cubrir el resto. Al final, no me quedó nada. Quería gritar, golpear mi cabeza contra la pared y maldecir mi destino. No sé cómo me mantuve en pie en ese entonces, pero algo dentro de mí me mantuvo cuerdo. Probablemente, el deseo de vengarme. Después de recibir el alta, me mudé a la casa de mis padres. Tenía 35 años, divorciado, sin ingresos y dependiendo física y financieramente de mi madre de 62 años. Ella era florista, tenía una pequeña tienda en los suburbios. Los escasos ingresos de la tienda y su pensión cubrían lo justo. Aún así, me ofreció su apoyo. Fue humillante para un hombre de 35 años depender de su madre, pero no tenía otra opción. Poco después de salir del hospital, fui a visitar a mis hijos. Cuando llegué a casa, estaba cerrada. Los vecinos me dijeron que Susan se había mudado con sus hijos a la casa de su amante. Según ellos, ese amante era un hombre gordo, mayor, divorciado 3 veces, pero muy rico y sin hijos. Algunos incluso la llamaban cazafortunas por haberse acostado con un viejo gruñón por dinero. Logré conseguir la dirección de ese hombre y fui a su casa. Cuando llegué, Susan no me dejó ver a mis hijos, diciendo que ellos ya se habían adaptado a su nuevo papá y que mi presencia solo los confundiría. Me amenazó con una orden de restricción si insistía. No tenía ni un centavo para un abogado. Vivía de los pocos ingresos de mi madre, así que me rendí. Todo esto ocurrió a menos de 6 meses del accidente y solo unos meses después del divorcio. Susan ya vivía con otro hombre. Me sentí asqueado. Le pregunté cómo podía abandonarme y seguir adelante tan rápido. Inmaduro, lo sé, pero era un padre en silla de ruedas, desesperado. Le rogué por una oportunidad para demostrar mi valía. Me menospreció, diciendo que yo era un inútil y una carga. Le pregunté si me había engañado antes del divorcio, porque hacía solo un mes que estaba finalizado y ya vivía con otro. Me echó, diciendo que no era asunto mío y que no volviera a mostrar mi fea cara. Me quedé allí, mirándola, recordando los 7 años de matrimonio con una mujer que me reemplazó en pocos meses. Me fui con lágrimas en los ojos. Al llegar a casa, lloré como un niño de 5 años frente a mi madre, quien me consoló. Me animó a tomar el control de mi vida. Estaba perdido. No sabía por dónde empezar. Me uní al trabajo de mi madre en la floristería. Ayudaba a hacer ramos, atender clientes y limpiar la tienda.
Pronto me di cuenta de que el negocio tenía potencial, pero mi madre era ya muy frágil para llevarlo sola. Contacté a viejos conocidos para conseguir contratos con empresas de organización de eventos y así proveer flores. Poco a poco armé un equipo, comenzamos a decorar lugares para bodas y fiestas y eventualmente lancé mi propia empresa de eventos. Me tomó 12 años reconstruir mi vida. Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo, apoyándome y motivándome. Un año después del accidente, supe que Susan se mudaba con los niños y su pareja a otra ciudad. Corrí a verlos, pero ya se habían ido. Había intentado contactarlos antes, pero Susan siempre me insultaba y me echaba. Tenía la custodia completa, y yo, en ese estado físico y sin dinero, no podía luchar por una custodia compartida ni impugnar la orden de restricción. Su novio, Evan, tenía el dinero y las conexiones para hacer lo que quisiera. Durante los últimos 12 años, cada vez que tuve alguna pista de mis hijos, viajé a verlos, pero siempre fracasé. Susan me amenazaba con hacerme arrestar. Ese hombre nunca se casó con Susan, a pesar de convivir por más de una década. Hace un año, finalmente presenté una demanda para obtener custodia compartida. Esperé pacientemente a que mi negocio se estabilizara. Contraté a un buen abogado y gané 15 días para estar con mis hijos. Vendrán la próxima semana a mi casa. Aunque Susan hizo todo lo posible por evitarlo, el juez también le preguntó a los niños si querían verme, y dijeron que sí. Sé que no puedo compensar los 12 años perdidos, pero deseo pasar tiempo de calidad con ellos. Me siento nervioso y emocionado a la vez. Tienen ahora 17 y 15 años. Sé que los adolescentes pueden ser difíciles. No sé qué historia les habrá contado Susan. ¿Debería contarles la verdad sobre su madre? No lo sé. ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo abordar esta situación? Estoy muy nervioso y a la vez muy emocionado. Actualización 1. Hola a todos, tengo una gran actualización. Me faltaron 2 datos críticos en mi publicación original. Primero, acerca de mi esposa actual, Amy. Sí, me volví a casar con una mujer maravillosa hace 5 años. Amy es diseñadora de interiores. La conocí en un evento donde ella estaba decorando el lugar de la boda y nosotros proveíamos las flores. Aún no había lanzado mi propia empresa en ese entonces. No fue amor a primera vista, pero conectamos bien. Seguimos viéndonos en otros eventos durante los siguientes meses y nos hicimos amigos. Ella era madre soltera de una niña de 3 años. La idea de fundar la empresa de eventos fue de ella, ya que había trabajado muchos años para una de esas compañías y tenía los contactos y el conocimiento del negocio. Me asocié con ella para lanzar la empresa. Salimos durante un año antes de casarnos. Ahora vivimos como una familia feliz de 4, Amy, su hija mía, mi madre y yo. Su hija estaba encantada de tener una abuela, y mi madre también estaba feliz. El segundo dato era sobre la compensación del accidente. Me atropelló un camión, así que lo ideal era que la compañía de logística dueña del camión me compensara. Pero en ese momento, la empresa logró escapar de toda responsabilidad manipulando los hechos del accidente y culpándome a mí. No pude contratar un buen abogado entonces, así que no recibí ni un centavo. Ya saben cómo trabajan estas grandes empresas, pagan fortunas a sus abogados para protegerse. Después de casarme con Amy, ella me sugirió que reabriera el caso, ya que ahora podíamos pagar un abogado adecuado. El caso aún sigue en los tribunales, pero mi abogado nos ha dado señales positivas de que el fallo será a nuestro favor. Volviendo a mi historia, como mencioné en mi publicación original, hace 3 meses mis hijos iban a visitarme tras 12 años desde el divorcio. Estaba emocionado y nervioso, pero Amy me calmó y me apoyó en todo momento. Fui a recogerlos al aeropuerto. La mayor, Laura, tiene ahora 15 años, y el menor, Lucas, 13. Se han convertido en adolescentes hermosos. Después de saludarnos, nos quedamos sin conversación. Fue incómodo para los 3 en el trayecto hacia casa. Intenté romper el hielo preguntando sobre su vida escolar y la ciudad donde vivían. Deliberadamente evité mencionar a su madre, y ellos tampoco hablaron de ella. Los niños estaban inusualmente callados, o quizá esperando la oportunidad para ponerse los auriculares, como cualquier adolescente. Al llegar a casa, Amy nos dio la bienvenida. Los niños parecían impactados, como si no lo hubieran anticipado. No entiendo por qué le sorprendió ver a Amy, si su madre pudo irse con otro hombre tan pronto después del divorcio, ¿por qué yo no podría rehacer mi vida? Amy había preparado la habitación de invitados para ellos. Almorzamos juntos, y Amy les presentó el itinerario de vacaciones que habíamos planeado en familia. Su reacción fue neutral. No se emocionaron, pero tampoco lo rechazaron. Amy y yo estábamos confundidos por su actitud ambigua. Se encerraron en su cuarto y, poco después, recibí una llamada de Susan, acusándome de engañar a los niños. Dijo que los había llevado a mi casa solo para que Amy y yo los manipuláramos. Me sentí desorientado por su comportamiento. Me acusó de ocultar mi matrimonio con Amy. Me pregunté qué clase de acusaciones eran esas. Le colgué, pero me siguió llamando una y otra vez. Decidí enfrentar la situación de frente. Llamé a mis hijos y les pregunté directamente qué estaba pasando. Al principio dudaron, pero luego hablaron. Estaban enojados conmigo porque les habían dicho que yo los había abandonado.
Susan los había lavado el cerebro durante años, llenándolos de mentiras y engaños. Les conté la verdad. Les dije que fue su madre quien saltó a los brazos de otro hombre en cuanto tuvo la oportunidad. Eran pequeños, pero aún recuerdan bien esos momentos. Les conté cómo Susan desapareció con ellos, cómo me amenazó y me echó cada vez que intenté contactarlos. Les mostré la carta de la orden de alejamiento y todas las súplicas rechazadas que hice por verlos. Se pusieron a llorar y lamentaron haber creído en las mentiras de su madre todos esos años. Mi hijo menor, Lucas, confesó que una vez intentó buscarme en redes sociales, pero Susan lo descubrió. Lo chantajeó emocionalmente y le sacó una promesa de que nunca volvería a contactarme. También admitieron haber sido reprendidos por el hombre con el que vive Susan. Ella y los niños eran maltratados en las reuniones familiares porque no estaban casados. Susan siguió siendo una amante en la casa de ese hombre. Aunque él pagaba su educación, nunca fue una figura paternal para ellos. Me partió el alma conocer las adversidades que mis hijos vivieron. Después de que salió toda la verdad, nos abrazamos y lloramos juntos. Luego nos fuimos de vacaciones una semana a Florida. Lo pasamos increíble. Laura y Lucas crearon lazos con Emi y con Mia, que este año cumple 8. No podía estar más feliz de ver a toda mi familia unida. Mis hijos subieron fotos grupales a sus redes sociales con el título Familia Feliz. En cuanto Susan las vio, los llamó y los reprendió por su comportamiento estúpido. Los acusó de traicionarla por llevarse bien con nosotros. Me mandó mensajes amenazándome con no dejarme volver a ver a mis hijos si hacía algo para ponerlos en su contra. Me reí de sus amenazas vacías y seguimos disfrutando de las vacaciones. Al regresar, mis hijos conocieron a mis familiares. Todos los recibieron con cariño, y me encantó ver cómo se reavivaban viejos lazos. Antes de irse, me prometieron mantenerse en contacto a pesar de las amenazas de Susan. Me dijeron que se sentían asfixiados viviendo en esa casa, y que se mudarían conmigo cuando terminaran la secundaria. Los abracé y les dije adiós. Al volver, confrontaron a Susan por su maldad, pero ella volteó la historia acusándome de manipularlos en su contra. Han pasado algunos meses desde que regresaron, pero hablamos regularmente. Espero poder tenerlos conmigo pronto de forma permanente. Si algo más sucede, los mantendré informados. Gracias. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado bastante tiempo desde mi última actualización. Han sucedido muchas cosas en los últimos 6 meses desde mi primer encuentro con mis hijos. El caso pendiente con la empresa de logística finalmente se resolvió. ¿Adivinen qué? Obtuve una gran compensación, no solo por el accidente en sí, sino también por las injusticias cometidas en el primer juicio. No estoy seguro si mencioné esto antes, pero en el juicio inicial, la compañía de logística, dueña del camión que chocó contra mi auto, manipuló el caso y logró que me echaran la culpa del accidente. Por eso no recibí ninguna compensación en ese entonces. Pero lo apelé, tal como me sugirió mi esposa Amy, y esta vez ganamos. Compartí la noticia con mis hijos y se alegraron muchísimo. Querían venir a visitarme, y les prometí que esta vez estarían conmigo permanentemente. Un mes después, Susan apareció en mi oficina. Me tomó de la mano y me pidió perdón. Me quedé sorprendido de verla de pronto. Admitió que, después de mi accidente, se desesperó y encontró a un hombre mayor que buscaba una sugar baby. No conocía esos términos hasta que los busqué en Google ese mismo día. El hombre había tenido experiencias horribles con mujeres jóvenes que terminaron escapando con su dinero después de algunos meses, así que decidió buscar una sugar girl no tan joven, y Susan, con sus 32 años y 2 hijos, le sirvió como garantía de estabilidad y lealtad. El hombre fue claro desde el principio, no iba a casarse con ella, porque no quería compartir su herencia con mis hijos. Susan aceptó esas condiciones porque le prometió techo y educación para los niños. Le pregunté por qué no consiguió un empleo. Me dijo que nunca había trabajado y no estaba segura de poder ganar el mismo nivel de vida que ese hombre le proporcionaba gratis. Decía que hizo todo por proteger el futuro de los niños. Mantuvo su postura, repitiendo que los niños habrían crecido en la pobreza si ella no hubiese tomado esa decisión. Me molestó tanto su insistencia que le grité, diciéndole que pudo haberme dado al menos una oportunidad de salir adelante. Si de verdad le importaba el bienestar de nuestros hijos, debió haberlo hablado conmigo en vez de sacar conclusiones y abandonarme sin previo aviso. Le dejé claro que yo ya había superado todo y que sus súplicas no significaban nada para mí. Empezó a recordar los momentos felices que pasamos juntos, nuestra boda, el nacimiento de los niños, etc. Le dije que ya no soy el mismo hombre, que esos recuerdos se desvanecieron y que no significan nada para mí ahora. Pero cruzó la línea cuando dijo que ella y mis hijos eran mi familia original, no Emi y Mia. Dijo que Mia no era mi hija y que jamás podría tener una familia de verdad con Emi. Me repugnó su forma de pensar tan cruel y egoísta. Insistí en que la aceptara de vuelta para que nuestra familia real se reuniera. Le dejé bien claro que amo a Emi y a Mia, y que ellas son mi verdadera familia, no ella. Se negó a salir de mi oficina y comenzó a hacer una escena. Solo se fue cuando la amenacé con llamar a la policía. Regresé a casa y les conté todo a mi madre y a Emi. Naturalmente, Emi se sintió alterada por la situación, pero es una mujer madura y no hizo un escándalo por ello.
Mi madre me dijo que nunca le había gustado Susan por su egoísmo. Incluso comentó que Susan había vuelto solo por el dinero que recibí tras el juicio. Esa mujer es una cazafortunas, sin duda. Cuando mis hijos supieron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se mantuviera en su lugar. No sé cómo el Sugar Daddy se enteró del incidente, pero amenazó con echarla de su casa si volvía a buscarme. No podría estar más agradecido con ese hombre por eso. La última actualización es que mis hijos se mudarán conmigo este mes. Se quedarán con nosotros por un tiempo antes de que los inscriba en una universidad cercana. Quieren disfrutar de la vida universitaria y vivir en la residencia del campus. Yo creo que debemos mantenernos conectados, pero también darnos el espacio necesario para conocernos mejor. Los niños han abandonado a Susan, y al final, ella se ha quedado con nada más que su Sugar Daddy. Espero que disfrute del azúcar hasta que se vuelva amargo. Ja ja. Después de todo lo que ha pasado, me siento como si finalmente estuviera recuperando mi vida. Ver a mis hijos regresar, verlos sonreír genuinamente, conectarse con Mia, con mi madre, con Emmy, me hace pensar que el tiempo puede sanar muchas heridas, aunque nunca pueda devolver lo que se perdió. Sé que no podré recuperar los 12 años que no estuve en sus vidas. No podré presenciar sus primeras presentaciones escolares, sus cumpleaños, sus primeros logros. Pero estoy decidido a estar ahí para su futuro, para cada nuevo comienzo. A veces, todavía me despierto por las noches recordando todo lo que pasó, el accidente, el hospital, el abandono, la soledad, la impotencia. Pero luego escucho la risa de Mia por la mañana, el bullicio en la cocina mientras los chicos desayunan, y recuerdo por qué todo esto valió la pena. No solo me reconstruí físicamente, sino que también reconstruí mi alma. Amy ha sido mi roca, mi compañera, mi inspiración. Nunca pensé que podría volver a amar, pero lo hice. Y ahora, con ella y nuestros hijos, siento que mi familia está completa. No sé qué será de Susan. Supongo que seguirá en esa relación vacía con el hombre que compró su lealtad. Pero eso ya no es mi problema. Ella eligió ese camino, y yo elegí el mío. Y hoy, por fin, puedo decir que estoy en paz. Gracias a todos los que han leído hasta aquí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez pasas por un momento oscuro, quiero que sepas que sí hay luz al final, aunque no siempre sea visible desde donde estás. ¿Creen que Jason hizo bien en contarle toda la verdad a sus hijos sobre lo que pasó con su madre, o debió protegerlos de esa realidad? ¿Ustedes qué hubieran hecho en su lugar? No olvides dejar tu like si te gustó la historia y suscribirte si aún no lo estás.